Ok, entonces hoy día vamos a estudiar Juan 6 del 52 al 69. Es el Jesús, el pan de la vida. ¿Sí? Ah, el capítulo 6 del Evangelio según el apóstol Juan es parte de la sección del libro que cubre desde el capítulo 5 hasta el capítulo 12, ¿sí? En donde se muestra la oposición al Hijo de Dios, ¿no? Y específicamente el capítulo 6, em, en el capítulo 6 se muestra la oposición a Jesús durante la Pascua, ¿sí? Y tiene el siguiente bosquejo. Empieza con el relato en el que Jesús alimenta a 5.000 hombres con solo 5 panes de cebada y 2 pescados. Después de esto, Jesús camina sobre el mar durante la tormenta y se cruza con los discípulos mar adentro, en donde Jesús hace que Pedro también camine sobre el agua. Eso lo estudiamos hace un mes, ¿no? Hace 4 semanas. Y luego nos encontramos con la última sección del capítulo, en la que se muestra a Jesús como el pan de la vida. Es solamente un segmento corto de esta tercera sección del capítulo en la que vamos a estudiar a profundidad, ¿sí? Eh, Así que en el capítulo 6, después de demostrar su poder mediante los grandes milagros que hace en las dos primeras secciones del capítulo, Jesús decide hacer un discurso teológico profundo. Uno pensaría que a Jesús, después de hacer milagros y juntar a miles de personas, le interesaría hacerse aún más popular y hacerse escuchar por aún más personas. Pero sorpresivamente lo que encontramos en la tercera sección es lo que se conoce como los dichos duros de Jesús. Duros no por ser exigentes o difíciles de obedecer, sino por sonar extravagantes y ser difíciles de entender y aceptar. Esta sección no es una en la que Jesús hace o dice algo llamativo, atrayente o cautivante, sino al contrario, una en la que Él decide enseñar algo muy importante, aunque confunde y espanta a muchos discípulos, ¿sí? Básicamente al terminar nuestro estudio vamos a poder contestar algunas preguntas como ¿hay gente que busca a Jesús solo para saciar sus necesidades temporales? ¿Qué es lo que verdaderamente Jesús provee? ¿Cuál es la obra que Jesús realiza en nosotros? ¿A quiénes se les concede ir a Jesús? ¿Y quién lo concede? ¿Qué se necesita para tener vida eterna? ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre de Jesús? Jesús sabía desde antes de que naciéramos quién creería y quién no. ¿Y quién es el único Salvador con palabras de vida eterna? Todas esas preguntas van a ser contestadas en este estudio. Como se pueden dar cuenta, estamos entrando en una sección clave del Evangelio de Juan. Ahora, como preludio a los versículos que vamos a estudiar hoy, que son del 59, del 52 al 59, ah, debemos hacer un resumen de lo que se dijo en los versículos anteriores, de la misma sección, ¿no? Los versículos 22 al 40, ¿no? Las obras y voluntad de Dios, básicamente se resumen con lo que se dice en el versículo 26, que dice, Jesús les respondió, en verdad les digo, que me buscan no porque hayan visto señales, milagros, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Entonces Jesús sabía que lo que muchos de esos supuestos seguidores realmente querían era nuevamente beneficiarse de la generosidad de Jesús y así satisfacer sus necesidades temporales una vez más. ¿Por qué nuevamente? Porque en el versículo del 1 al 15 Jesús ya había alimentado a 5.000 personas. ¿Ok? Entonces, y los versículos del 41 al 51 que están acá, se pueden resumir con el versículo 51, que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Sí? Entonces ese es el preludio. Eh, Leamos ahora la primera sección de lo que nos toca estudiar. ¿Sí? Las dudas de los judíos. Am, los judíos, por tanto, discutían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Capernaum. ¿Sí? En el versículo 52 vemos que los judíos discutían entre sí. En este evangelio, ¿no? En el de Juan, típicamente el término judío se asocia con hostilidad hacia Jesús. Pero aquí parece estarse usando simplemente para referirse a aquellos judíos leales que estaban en la sinagoga de Capernaum escuchando la enseñanza de Jesús, que era lo que describe el versículo 59. Y ese discutían, en el griego se refiere a pelear, ya sea de manos o verbalmente. Entonces lo que se está diciendo era que había una gran controversia por lo que Jesús dijo sobre su carne. ¿Sí? Esto hizo que los judíos se preguntaran, todavía en el versículo 52, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Sí? Este, dijeron, ¿no? Tanto en el idioma original, el griego koiné, como en español, se puede notar el menosprecio de esa expresión, ¿no? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y luego Jesús habla de comer su carne. Cuando Jesús usó la palabra carne, la gente que no entendió la ilustración ni nada de lo espiritual, sin duda habrá pensado que de alguna manera Jesús estaba hablando de canibalismo, ¿sí? Eso era algo que mucha gente pensaba que los cristianos creían en el primer siglo, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Porque el apologista Justino Mártir, que vivió del año 100 al 165 después de Cristo, escribió a mediados del siglo II una defensa de la fe cristiana para desacreditar los rumores que circulaban sobre los cristianos, ¿no? Y algunos de esos rumores incluían la creencia de que los cristianos practicaban el canibalismo, ya que se hablaba de comer carne y beber sangre, cosas que se hacían en secreto, dice. Obviamente lo que estaban haciendo era celebrar la cena del Señor, ¿no? Y lo hacían en privado, ya que eran perseguidos, ¿sí? Am, Luego Jesús les dice, en el versículo 53, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Los verdaderos seguidores de Jesús tenían que saber que Jesús no estaba demandando que literalmente tomen sangre, ¿no? ¿Cómo sabemos? Porque Levítico 17:10 dice que si algún hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos comen sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la exterminaré de entre su pueblo. Ahí está hablando Jehová, ¿sí? Está diciendo que los que coman sangre, ya sean nacionales de Israel o extranjeros, va a ser exterminado, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refería Jesús con comer su carne y beber su sangre? A primera vista, pareciera que Jesús está haciendo una referencia a la cena del Señor, especialmente por lo que dice 1 Corintios 1:16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Pero es poco probable que se haya referido directamente a la cena del Señor. Indirectamente quizás sí, pero no directamente, ya que Jesús todavía no lo había instituido, no había instituido la cena del Señor, ¿no? Es recién un par de días antes de ser crucificado que vemos cómo Jesús instituye la cena del Señor. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. La otra razón por la que es poco probable que se refiera directamente a la cena del Señor es porque en el versículo 54 dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y esa afirmación es absoluta y determinante. Y sabemos que nadie llega a tener vida eterna por celebrar la cena del Señor. Entonces, ¿cuál es la referencia directa que hizo Jesús?
¿no? Con comer mi carne y beber mi sangre. ¿A qué se refería cuando dijo comer mi carne y beber mi sangre? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿Sí? Comer mi carne y beber mi sangre. Aquí, comer la carne de Jesús tiene el significado espiritual de confiar o creer en Él, especialmente en su muerte como sacrificio por los pecados de la humanidad, ¿no? Por nuestros pecados. Y de manera similar, beber su sangre significa confiar en su muerte expiatoria, que está representada por el derramamiento de su sangre. ¿Por qué? Porque en Hebreos 9:22 dice que según la ley, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es decir, que alguien tenía que pagar con sangre, o sea, con muerte, la deuda por pecados que se le debía a Dios. Ese es el mensaje que Jesús predicó, ¿no? Ese es el Evangelio. Todo el que tiene fe en Jesús, todo el que cree el Evangelio, todo el que no confía en sus propias buenas obras para ser aceptado por Dios, sino que se apoya y depende únicamente en el pago de su deuda por Jesús en la cruz, tiene vida eterna. ¿Sí? 1 Corintios 15, 1, 4 dice, ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y Juan 3, 14 al 18 dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, ese versículo es bien, esta sección es bien conocida, ¿no? Juan 3:16 básicamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Carlos o cualquier otra persona, ¿no? Claro. Ujú, sí, así es. Claro, claro, hay gente que cree en la transubstanciación y un montón de cosas, ¿no? Que ese pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y ese vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo, ¿no? Claro, no, ese no es el caso. Y claro, de todas maneras, la Santa Cena apunta también a, a esto a lo que Jesús se está refiriendo, ¿no? Que comer tiene un significado espiritual o confiar o creer de confiar o creer en Él, ¿no? Y beber su sangre significa confiar en su muerte expiatoria. La Santa Cena básicamente hace lo mismo, ¿sí? Ah, sí. ¿Qué dice? Sí, eso es parte, claro. O sea, básicamente es consumirlo a Jesús y aceptarlo por todo lo que Él es, ¿sí? Eh, para consumirlo hay que conocerlo, ¿sí? Y eso se hace mediante la palabra. Exacto, ¿no? Sí. Gracias por la pregunta.
El versículo 23, seguimos con el versículo 53, que dice, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿No? Los que no creen en el mensaje de Jesús, en el Evangelio de Salvación, por ejemplo, aquellos que ustedes ven todos los días en la calle, en el trabajo, en las tiendas, en la vecindad, si no creen ellos en el Evangelio, entonces de acuerdo a la Biblia, no tienen vida en ellos, sino que están como muertos, ¿no? Son muertos caminantes, básicamente. Son como zombies. Se despiertan, comen, beben, pero no tienen el Espíritu de Dios en ellos, ¿sí? Pero los que sí han llegado a creer en el Evangelio han muerto al pecado y el Espíritu de Dios vive en ellos, ¿no? Ah, y viven por Dios en Cristo y tienen vida, vida plena, vida eterna, ¿sí? Acá hay un versículo muy bonito, es Gálatas 2:20, que dice que con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Filipenses 3:7 al 9 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿No? Ese versículo es crucial. Dice que yo quiero ser hallado en Cristo y no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, ¿no? O sea, tus buenas obras, básicamente. Tú no quieres que Dios vea tus obras en el día del juicio final, no, porque lo que va a ver es lo mismo que ve un juez. Cuando tú vas a donde un juez, el juez solamente ve cómo rompiste la ley, ¿sí? Y de acuerdo a eso te da una consecuencia, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Sí. Sí, sí, claro, exacto. Sí, el Espíritu Santo es el que revela todo ese tipo de cosas. Am, Así es, sí. Am, Gracias, hermano. Luego dice en el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ese día final, ¿qué significa? ¿No? Muy probablemente significa la segunda venida de Cristo, ¿no? Todos aquellos que creemos en Jesús, sabemos que Él ha prometido que va a regresar para raptar a su iglesia, ¿no? Am, Juan 5:28 al 29 dice, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora, ¿no? Las palabras de Jesús en rojo, en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de mando que va a tener Jesús cuando regrese, ¿sí? Y saldrán de los sepulcros, ¿no? Los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida, y que practicaron lo malo a la resurrección de juicio, ¿sí? En otras palabras, va a haber resurrección de justos y de injustos. En el 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La vida eterna que nos da Dios, ¿se puede perder? Eso es un tema que preocupa a muchas personas, ¿no? Es decir, que una vez que auténticamente hemos sido juntados con Cristo, ¿puede uno hacer algo que lo separe de Cristo?
Sí, claro, ajá, eh, claro, sí. En Juan 5:24 leemos, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, Dios Padre, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No? En otras palabras, lo que está diciendo es que los que no están en Cristo Jesús, sí están en condenación, sí están bajo condenación. ¿Sí? Sí. Sí, claro, claro, no. Ujú, sí. Mm, sí, sí, exacto. No, no, no. Perfecto. Sí, por favor, presenten sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. En Romanos 2 es bien claro que somos pecadores, ¿sí? O sea, todos somos malos, básicamente. ¿Por qué? Porque nos está comparando no con otras personas, ¿sí? Ese es el error que nosotros cometemos, ¿no? Porque no tenemos una visión, una perspectiva divina de las cosas, ¿no? Cuando nosotros decimos, ah, soy una buena persona o soy una mala persona, que prácticamente nadie lo dice, porque si vas por la calle a 100 personas, incluyendo un pedófilo, todos te van a decir que son, por adentro, son buenas personas, ¿sí? Ah, y claro, cuando se comparan entre ellos, por supuesto, ¿no? Uno se olvida de lo malo que hace, de lo malo que siente, de lo malo que dice, ah, de las malas miradas, de las malas, ¿no? actitudes, y solamente se acuerda de lo bueno, porque eso era lo que realmente quería hacer, dice uno, ¿sí? Entonces uno se va excusando, somos una fábrica de excusas, ¿ya? Pero la Biblia dice que no es así, porque la Biblia cuando dice bueno, nos compara con Dios, esa es la cosa, ¿no? Eh, y Jesús mismo, cuando vino el joven, el líder rico, ¿no? Eh, se le acercó a Jesús y le dijo, hey, buen maestro. Y Jesús, sabiendo que este joven no sabía que él era Dios, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno, nadie más. ¿No? Entonces Jesús mismo también predicaba eso, que no hay nadie bueno, ¿no? El Espíritu Santo también reveló eso, como dije en Romanos 2, ¿sí? Que no hay nadie bueno. Y claro, y de todas maneras en Romanos 7 vemos la pelea que tenemos entre nuestro espíritu y nuestra carne, que pelea todo el día con nuestros malos genios, con nuestros deseos pecaminosos, con un montón de cosas, ¿no? Y esa pelea la vive cada uno de los cristianos, ¿sí? Am, así es, hermano. Romanos 8:1, y hay un versículo más que habla acerca de la separación o de la falta de separación que hay entre los cristianos, los que realmente creen y los que y Dios, ¿no? Dice acá, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, porque así nos considera Dios, antes de darnos vida, estamos muertos en nuestros pecados, ¿sí? Y en la incircuncisión de su carne, o sea, en la suciedad de sus pecados, básicamente, Dios les dio vida
¿Por qué? Porque no teníamos vida, ¿ok? Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que existía ese documento de deuda, ¿sí? Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Es decir, en la cruz Él colgó toda la listaza de pecados que teníamos contra Él, que eran infinitamente ofensivos por Él ser infinitamente santo, ¿sí? En Romanos 8 leemos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, es decir, todo lo que existe en el universo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez que Dios nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, obviamente la vida que Él nos ha dado es eterna, es para siempre, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros creemos que la salvación no se puede perder, ¿no? Am, ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de pasar a la siguiente sección? Exacto. Es la garantía, lo llama. Ajá. Sí. Am, Pasemos a la siguiente sección. La reacción de muchos discípulos, ¿no? Entonces Jesús estaba diciendo, ustedes tienen que comer mi carne, beber mi sangre. Y esta es la reacción que vemos acá de muchas de las personas que estaban ahí presentes, ¿sí? Versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Pues qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. ¿Dónde estaba antes? En el cielo, ¿no? Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Wow. En el versículo 60 vemos que sus discípulos dijeron, dura es esta declaración que puede escucharla. ¿Sí? Las palabras de Jesús no les parecían solamente difíciles de entender y aceptar, especialmente para aquellos que tomaron literalmente sus palabras, ¿no? Que hablaban acerca del canibalismo, según ellos, sino también eran insoportables, ¿no? Así era como se usaba esta palabra griega en el Viejo Testamento. Eran palabras insoportables. Entonces calificaron sus palabras como difíciles de entender, de escuchar, de aguantar, y eso lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Gente que opina que las palabras de Jesús son anticuadas, obsoletas, absurdas, ofensivas inclusive, que es un pecado en esta cultura, y de mente cerrada, ¿no? Sin embargo, para nosotros son palabras de vida, que hemos llegado a creer en Él. Am, Luego en el versículo 63 dice que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. La carne, es decir, las emociones, la voluntad, el intelecto, no puede salvarlo a uno, ¿no? No son capaces de generar vida eterna. No. La vida eterna viene solo por el Espíritu Santo. Él es el que da vida. ¿Y cómo lo hace? Mediante las palabras de Jesús, que era lo que dijo la hermana hace un minuto, ¿no? Es conocerlo a Él, es leer las Escrituras, es saber qué dice acerca de sí mismo, ¿sí? Mediante las palabras de Jesús. Esas son las que dan vida. Es decir, que todo el que escucha las palabras de Jesús y las cree mediante el Espíritu, que da la fe para creerlas, llega a tener vida, vida eterna. Un carcelero le- le preguntó a Pablo y a Silas em, en Hechos, a ver,
Creo que no lo pegué. En Hechos 16, del 30 al 31. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Sí? Ahí está. Es el primero. Y yo pregunto, ¿es necesaria la predicación para que otros tengan vida? Necesitamos predicar, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, Dios ya eligió y bueno, hay que dejar que la elección de Dios se exprese de alguna manera, ¿no? Pero a mí no me incluyan, porque yo no creo que necesite predicar para compartir el mensaje a mis vecinos, a los del trabajo, a mi familia. Pero por supuesto que es necesario, ¿sí? Es imperativo que compartamos a Jesús y sus palabras de vida para que la gente escuche y así crea y así se salve, ¿no? Tienen que escuchar, tienen que creer y tienen que salvarse, ¿sí? Am, nosotros creemos en la predestinación, algunos de nosotros, ¿no? Eh, pero de todas maneras, vamos y somos los que muchas veces más corremos para que la gente escuche las buenas nuevas, ¿sí? No es que la predestinación hace que nos sentemos en nuestros laureles, nada que ver. Acá Romanos 10, del 13 al 15 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues? Invocarán a aquel a quien no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber, sin haber quien les predique? ¿Y cómo le predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, ¿no? En otras palabras, tiene que haber alguien que sea enviado, alguien que vaya, y esa persona que vaya, lo que tiene que hablar no es cómo subirles el autoestima a los que están hablando, ¿no? Que es lo que algunas personas predican. Lo que tienen que predicar es el evangelio, ¿sí? Para que los demás puedan escuchar. Y conforme van escuchando, algunos van creyendo. Y si creen, son salvos, ¿sí? Am, el versículo 65 dice, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Si no se lo ha concedido el Padre, nadie puede venir a mí. Am, ¿Qué entienden ustedes por este versículo? Suena un poco raro, ¿no? Nadie viene a mí si no lo concede el Padre. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna idea? Así es, exactamente. La elección es suya, ¿sí? Sí. Claro, nadie lo elige, de acuerdo a lo que dice justamente Romanos 2, ¿no? ¿Y qué significa el hecho de que nadie pueda venir a Cristo, nadie pueda acercarse a Cristo, si no lo ha concedido Dios Padre? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, buenos días. Claro, sí, Jesús es el único camino, así es. Y dice que las únicas personas que pueden acercarse a Él son aquellas que Dios lo ha concedido, ¿sí? Dense en cuenta que Jesús dijo algo parecido en algunos versículos anteriores de este mismo capítulo, ¿no? Ah, dice, esta es la obra de Dios, la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Es decir, el hecho de creer es obra de Dios, ¿ok? Luego dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. ¿Sí? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces la salvación que recibe uno cuando va a los pies de Cristo es total y completamente obra de Dios. ¿Y cuáles son los componentes de esa salvación? ¿No? Esa salvación tiene dos componentes. Uno es arrepentimiento y la otra es fe. ¿No? Todas las personas que ustedes conocen que han llegado a conocer a Dios
Número uno, se han arrepentido de sus pecados. Y número dos, tienen fe en Jesús, en sus palabras, en lo que dice la Biblia. ¿Sí? Arrepentirse de sus pecados de nuevo no significa ser perfecto, haber llegado a ser perfecto. No, significa que nuestra dirección de vida, nuestra orientación, nuestro norte, ahora es agradar a Dios, ¿no? Y hay un pesar cuando uno no puede agradar a Dios porque está pecando, ¿sí? Todos, de todas maneras, seguimos pecando y le seguimos pidiendo perdón a Dios diariamente, ¿no? Y a veces hasta más. Los puritanos creo que le pedían perdón a Dios una vez por, por hora o no sé, mucho más seguido que eso. De todas maneras seguimos pecando, pero nuestro norte, nuestra satisfacción viene en satisfacer a Dios, en agradar a Dios, ¿sí? Entonces arrepentimiento y fe son los componentes, ¿ok? Am, Marcos 1, 14 al 15 dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿no? Arrepiéntanse y crean. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Eso es, ¿ok? Ahora, sabemos que el arrepentimiento es un regalo de Dios, ¿no? El arrepentimiento es un regalo de Dios, ¿ok? ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice 2 Timoteo 2, 24 26. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, ¿no? Y por supuesto que es así, porque si alguien se pudiera arrepentir para luego ganarse la vida eterna, sería obra de uno. Y sabemos que no es obra de uno, ¿no? Que nadie se puede arrepentir sin que Dios ya haya ejercido su poder en el corazón de esta persona, ¿ok? ¿Y qué hay sobre la fe? ¿También es un regalo de Dios? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se pueda gloriar, ¿no? Para que nadie se gloríe. Entonces lo que necesitamos para salvarnos es arrepentimiento y fe. Y ambos son provistos por Dios. ¿Sí? Esto es crucial, ¿no? Ese es el core, el centro de nuestra fe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario o duda? Porque aunque es el... Sí, sí, sí. Sí, sobre todo Efesios 2, 8 y 9 es un versículo que uno aprende al principio de nuestro caminar con Cristo, ¿no? Que el... Ujú, ujú, así es. Claro, sí. No, gracias. ¿Hay más? ¿No? Ok, entonces llegamos a la tercera y última sección de nuestro estudio, la reacción de los 12 discípulos. Ya vimos cómo reaccionaron los otros discípulos, ¿sí? Am, el gentío, básicamente, que estaba siguiendo a Jesús, ¿no? Am, pero ahora vamos a ver cómo es que reaccionan los 12 discípulos a las palabras de Jesús, de coman mi carne y beban mi sangre, ¿sí? 66 dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a sus 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Sí? Wow. Tenemos hasta un himno
con estas palabras, ¿no? Ah, sí. El versículo 66 dice, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué pasó con su salvación? ¿Acaso perdieron su salvación? Bueno, ya hemos visto que eso no puede ser, ¿no? Lo que pasó fue que no tenían una fe auténtica. O sea que cada vez que ustedes conozcan a una persona que viene a la iglesia y que al parecer cree, ¿ok? Y está así en fuego, ¿no? A algunas personas les cae fuerte la cosa, ¿no? Pero luego se van alejando poco a poco, de un día para otro, escuchan algún argumento contra la Biblia y dicen, bueno, yo no creo más, ¿no? Todas esas son fábulas, y ya no vuelve más. No era que ha perdido su fe, era que su fe no era auténtica y Dios no lo había salvado, ¿sí? En 1 Juan 2:19 leemos, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben, ¿no? Acá justamente Juan está hablando acerca de aquellos que estaban reunidos con ellos y luego se apartaron de ellos, ¿no? ¿Y por qué se apartaron? Para hacer manifiesto que no eran de ellos, ¿no? Que no eran del grupo, que no eran de la iglesia, que no eran del cuerpo de Cristo, ¿sí? Luego en el versículo 68 vemos que Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el que tiene las palabras de vida eterna, ¿no? Las palabras de Jesús dan vida, vida eterna. ¿Y es solamente mediante Él que se recibe esa vida eterna? Sí. Gálatas 3:26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, ¿no? Como lo dijo el hermano hace un ratito, solamente hay un camino. Es solamente Él, Jesús, el que nos lleva al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solus Christus, ¿no? Es una de las 5 solas de la Reforma Protestante. Solo Cristo. Nadie más me puede llevar a mí o puede llevar ninguna de mis peticiones, ruegos u oraciones a Dios. Solamente Cristo. Ni mi papá, ni mi mamá, ni la Virgen, ni el Santo, ni el Papa, ni nuestro pastor, ni ningún profesor de la iglesia, ni ningún reformador protestante, nadie puede hacerlo. Solamente Cristo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto también es crucial. ¿Sí? Entonces, para terminar y como conclusión, estoy seguro que varios de nosotros conocemos a personas que en algún momento se han acercado a Jesús, ¿no? Como si por un poco de pan, es decir, por una necesidad inmediata, quizás de serenidad, de compañía, de ánimo, de autoestima, para mitigar culpas, para reivindicarse religiosamente, para hacer las paces con Dios, para llegar a sentirse cómodo pidiendo una bendición de la mano de Dios, o quizás intentando escapar del caos de la realidad y los problemas que sus pecados han acarreado. ¿No? Hay gente que se acerca por esas razones, ¿sí? Pero cuando esa necesidad inmediata cesó y el huracán pasó, cuando se saciaron y recibieron lo que temporalmente querían, o cuando se decepcionaron al tropezarse con un Dios que demandaba su devoción completa y su vida entera, en lugar de un Dios compadre y regalón, como el genio de una botella, se fueron. ¿Sí? Son palabras un poco fuertes, pero es verdad. ¿No? Y algunos de ellos se han ido para no volver más. Como lo leímos en 1 de Juan 2:19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. ¿Sí? Sin embargo, otros sí van a volver a los caminos de Dios. Miren lo que dice Santiago 5:19 al 20. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará a su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¡Wow! Qué lindo ser utilizado por Dios para una obra como esa, ¿no? Una obra con ramificaciones eternas, ¿sí?
Entonces, ya que no sabemos quiénes volverán y quiénes no, no abandonemos a esas personas. Oremos por ellos. Invitémoslos de vuelta a la iglesia. No pierdan la esperanza, ¿no? Recuerden quiénes éramos nosotros. Nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Entonces no perdamos la esperanza para con estas personas. Por otro lado, si tú eres uno de los que llegó a la iglesia o estás escuchando este mensaje buscando algo temporal y hasta ahora no te has dado cuenta de la deuda infinita que le debes a Dios y que como Él dice, ¿no? En Romanos 2, 5 y 9, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Entonces date cuenta que no hay absolutamente nada que puedas hacer para salvarte de la ira de Dios. Nada. Lo único que puedes hacer es arrepentirte de todos tus pecados y creer en Jesús, en su vida perfecta que Dios te pedía que vivieras y de su muerte en la cruz, que tú merecías sufrir. Solo Cristo puede pagar tu deuda, porque hay un solo mediador, un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, nadie más. Tus obras no te pueden salvar. ¿Cómo intentar impresionar al santo, santo, santo Dios con algunas acciones u obras que parecieran ser buenas cuando estás con el corazón y las manos sucias desde el primer momento que pecaste? ¿No? Porque cualquiera que guarda toda la ley, wow, cualquiera que guarda toda la ley, pero la falla en un solo punto, se ha hecho culpable de toda, de romper toda la ley, de romper todos los puntos, es lo que está diciendo acá Santiago. ¿Sí? Es como un vidrio, ¿no? El que rompe el vidrio en un punto, básicamente hace que se desmorone todo el vidrio, ¿sí? Es solo mediante Jesucristo y este crucificado que Dios salva de su propia e infinita y justa ira, ¿sí? Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Así que a ti te ruego que hoy aceptes el perdón de Dios, ¿no? Te vuelvas de tus malas obras, confíes en Jesús y tengas puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así es, así es, así es, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Todavía tenemos unos minutos, tenemos 6 minutos para conversar un poquito.